El Día del Árbol se celebra en Colombia el 29 de abril. Es una fecha para concientizar a la gente sobre la necesidad de proteger las superficies arboladas. Una jornada dedicada a plantar árboles en diferentes lugares para frenar los efectos del cambio climático y la tala indiscriminada. El Día Nacional del Árbol comenzó a celebrarse el 12 de octubre, pero un decreto del año del 1941 decidió conmemorarlo el 29 de abril. Los árboles son los mejores aliados, pues captan y recargan las fuentes de agua y liberan el oxígeno y capturan el dióxido de carbono. Por esta razón hay que fomentar una conciencia de protección, conservación y restauración de los bosques, haciendo un buen uso de los recursos naturales. El Día Mundial del Árbol, también llama Día Forestal Mundial, fue inicialmente una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969. Esta recomendación fue aceptada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Fomentación de la Alimentación en 1971. En Colombia se celebra el Día del Árbol el 29 de abril por un decreto del año 1941. En fechas como estas, aprovechamos la oportunidad para hacer la reflexión de los servicios que prestan los árboles ante situaciones ambientales que afectan a la humanidad, caso específico del calentamiento global y la disminución de la calidad y cantidad de agua, que día a día muestran sus efectos negativos para los seres humanos. Pese a que hacen esfuerzos de todas las magnitudes, lo cierto es que ninguno de ellos reemplaza la función de captura de dióxido de carbono, ni de regulación del ciclo hidrológico que tienen los árboles como acción esencial para la fotosíntesis y desarrollo en el crecimiento de los mismos. Los árboles en los bosques son mucho más que madera. Más de 1.600 millones de personas en los países más pobres del mundo sobreviven por los alimentos, los materiales, el agua o las medicinas que consiguen gracias a ellos. Los bosques son el hogar del 80% de la biodiversidad mundial de plantas y animales, y por ello su destrucción pone en peligro la supervivencia de muchas especies. La deforestación de bosques tropicales produce la pérdida de una gran cantidad de especies. Los árboles son una de las principales sumideros de carbono al absorber el dióxido de carbono, CO2, y fijarlos en forma de una biomasa. Según estimaciones de la FAO, cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo por diversas causas, todas ellas provocadas por los seres humanos, como la sobreexplotación y la tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas, ganaderas, la recolección insostenible de la madera, la gestión inadecuada de la tierra y la creación de asentamientos humanos. Las explotaciones mineras y petrolíferas, la construcción de embalses y carreteras, las especies invasoras, los incendios forestales, los cultivos para agrocombustibles, la fragmentación de los ecosistemas o la contaminación atmosférica. Cabe anotar que existen estimaciones que señalan que la tala ilegal en Colombia alcanza un 42% en la producción total de madera. En el país se aprovechan cerca de 500 especies forestales para un consumo aparente cercano a los 3,5 millones de metros cúbicos por año y un subregistro de 40%. El 60 al 70% de esta madera proviene del bosque natural y el restante proviene de las plantaciones de bosques. Suministran cerca de 9 millones de toneladas de leña para consumo doméstico e industrial. Prestan los servicios de la regulación y el consumo de agua para consumo humano y procesos industriales. Igualmente permiten la recarga de los embalses para la generación e hidroenergía, la cual equivale al 70% del consumo total nacional, como también otros servicios ambientales. Los bosques son muy importantes a la vida porque regulan el ciclo del agua, recogen y almacenan el agua, ayudan a evitar las inundaciones, protegen los suelos, ayudan a controlar la erosión y a evitar derrumbes y deslizamientos, contribuyen a regular el clima,
reducen los efectos del cambio climático producido por el hombre. Son la fuente de muchos recursos como madera, medicinas, alimentos, fibras y materiales de construcción. Son territorio de vida para las comunidades que los habitan, cuyas prácticas tradicionales del manejo pueden contribuir a la conservación de estos bosques y selvas. Son el hábitat de miles de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Esto cobra especial importancia al ser Colombia un país de gran diversidad biológica, que ocupa entre el primer y cuarto lugar al nivel mundial en cuanto a número de especies. El 12% de los bosques del mundo están designados para la conservación de la diversidad biológica. Históricamente, la siembra de árboles se encuentra muy ligada a la fundación de nuestras ciudades desde hace tiempos coloniales. Es así como se hace referencia a la ceiba de Gigante Huila o a la San de Gil en Santander. Hoy en día, la siembra de árboles simboliza otros elementos que están ligados a la planificación y al bienestar que el árbol y los ecosistemas urbanos deben proporcionar a los habitantes de las ciudades. Bienestar que se genera a partir de una serie de servicios ambientales, tales como la belleza, la paisajística, la regulación térmica y acústica, la regulación hídrica, la captura de CO2 y la emisión de O2 y la generación de hábitat especialmente para la avifauna. El tema de la silvicultura urbana toma un papel relevante para el país hoy en día, teniendo en cuenta que más del 70% de la población colombiana se localiza en las ciudades y poblaciones. Esta situación ha llevado al Ministerio a proponer un marco legal específico para este tema, que le dé el tratamiento que las particularidades de la silvicultura urbana requieren. En el mundo en general y en lo que respecta a nuestro país, el establecimiento y mantenimiento de los árboles debería ser una actividad permanente en el tiempo, y no solo el producto de acciones dirigidas por las entidades del gobierno en los diferentes niveles y con acciones específicas como los mecanismos de desarrollo limpio, protección de cuencas hidrográficas y nacientes. Los árboles son uno de los principales sumideros de carbono al absorber el dióxido de carbono y fijarlo en forma de biomasa. La obligación de sembrar un árbol debería ser parte de cada uno de los seres humanos, como la actividad innata que persigue a perpetuar la vida misma. Así que, aprovechemos este día para invitar a todos los colombianos a participar voluntariamente, sembrando y manteniendo un árbol, como una forma de ayuda a frenar el deterioro de nuestro medio ambiente. Hola, me presento. Soy Samuel Andrés Palomino Cudris, estudiante del Colegio Domingo Sabio de la ciudad de Valledupar, y hoy te vengo a hablar de la importancia de los árboles. Bueno, los árboles son una parte muy fundamental de la naturaleza, ya que estos absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno, para así convertir la materia inorgánica en materia orgánica. Aparte que la gran mayoría de animales y plantas viven en los bosques, la mayoría de ellos tienen sus hábitats gracias a estos mismos. A pesar de que la cubierta de bosques tropicales es solo alrededor de un 5% de la tierra, son el anfitrión de alrededor de la mitad de los animales del mundo y de las distintas especies y de plantas. Otra demostración de la importancia de los árboles es que más de 2.000 millones de personas dependen de las áreas boscosas para proteger su agua. En lugares donde las redes de raíces de los árboles se unen al suelo y generan un dosel de hojas, el agua de lluvia se filtra a través del suelo en acuíferos subterráneos y alimentan corrientes y ríos. Y pues para finalizar, la razón más conocida por la mayoría de las personas es que los árboles nos dan los distintos medios de subsistencia y sustentación con los recursos que estos nos proveen para la construcción, alimentación y supervivencia de todas las especies que habitan este planeta. Bueno, ya con esto he dado una explicación de qué tan importantes son los árboles para nosotros. Muchas gracias por su atención.